Estamos acá y les agradezco mucho la presencia para denunciar lo que ha sido el atropello al INDEC en estos últimos 4 años, casi 5, desde enero del 2007. El costo que ha tenido este atropello del INDEC para la economía argentina y para los argentinos ha sido enorme. En primer lugar, ha significado que el país esté excluido de los mercados financieros. Esto puede parecer poco importante, pero al hacer esto así, también están excluidos las empresas particulares de obtener financiamientos a tasas convenientes, por lo tanto, la menor inversión significa menor trabajo. O sea, puedo decir que el INDEC ha contribuido a que no aparezca más trabajo en la Argentina de los últimos años. El INDEC basa su mentira, su fraude, en 2 cosas. En primer lugar, toma productos que claramente no son los que tienen acceso a esos precios los consumidores en general. Para el INDEC, el pan cuesta 2,50 el kilo, para el INDEC la carne cuesta 10,50 el asado. Claramente estos son valores que se consiguen o por momentos muy cortos de tiempo o en lugares que no tienen acceso al consumo popular, como suele auspiciar también la Secretaría de Comercio, que vayan al mercado central, etcétera. Pero el grueso de la gente no tiene acceso a esto y por lo tanto el INDEC se nutre de precios que no son relevantes para los consumidores. En segundo lugar, y está demostrado por un artículo que ha hecho Abel Biglione, un conocido economista, que el INDEC dibuja las estadísticas redondeando los números para que parezcan menores de lo que realmente son. Ha logrado durante 33 meses seguidos redondear hacia abajo el índice, quiere decir que el índice que no aparece, el decimal que no aparece, está siempre entre 0 y 5 para permitir el redondeo hacia abajo, lo cual es totalmente improbable que esto suceda durante 33 meses seguidos. También el INDEC es la explicación de la diferencia que tiene con los índices de precios de las provincias. Anteayer planteaba Alfonso Pratgay un cuadro que demostraba que hasta enero del 2007 las estadísticas del INDEC estaban entremezcladas con las estadísticas provinciales y a partir de entonces las estadísticas provinciales de inflación duplican o más que duplican las estadísticas del INDEC. Todo esto constituye una mentira, constituye un atropello a las instituciones, constituye también una demostración de la falta de seriedad del gobierno que ahuyenta inversiones y al ahuyentar inversiones genera faltante de trabajo, falta de crecimiento y de esa manera sigue sometiendo a gran parte del pueblo argentino a depender de planes en lugar de tener trabajo para no solamente tener un sustento, sino también la dignidad de contribuir al crecimiento de la sociedad. Esta es la explicación de por qué estamos acá, a protestar por esta situación. Nosotros tenemos una receta que es bastante sencilla, no hace falta ir al Fondo Monetario a pedirle consejo, no hace falta ir a las universidades. Hay que reintegrar a los que fueron despedidos injustamente por la intervención y hay que revisar todos los nombramientos para ver si los nuevos nombramientos tienen realmente los credenciales suficientes para estar en un organismo que hasta el 2006 tuvo prestigio internacional, era un organismo independiente. Esto fue hasta resistido por ministros de Economía poderosos como Cavallo y Labaña, les molestaba el INDEC. Entonces, la verdad, no hay ninguna razón por la cual haber introducido esos cambios y atropellarse una de las instituciones señeras de la economía argentina. Nuestro INDEC, nuestro Instituto de Estadísticas, fue de los primeros del continente y muchos institutos de estadística de todo el continente se hicieron a semejanza del INDEC con nuestro asesoramiento. La verdad, creemos que hay que destacar este tema porque constituye una demostración más de lo que este gobierno hace con las instituciones. De la misma manera que ha sometido a la justicia, de la misma manera que se burla de la división de poderes, que hace un abuso de los superpoderes y de los DNUs, también lo que ha hecho con el INDEC es una demostración de la falta de respeto que tiene por estas costumbres que han sido tremendamente saludables a la hora de crear las instituciones en la Argentina. Por último, creo que la inexistencia de un índice creíble de inflación limita las posibilidades de introducir una política antiinflacionaria moderna. No es cierto lo que dice Boudou, que dice que para bajar la inflación hay que enfriar la economía. Son muchísimos los ejemplos que podría darles: Perú, Chile, Colombia, Israel, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Uruguay, países
que han bajado la inflación, controlando las expectativas, estableciendo metas graduales descendentes. Eso se hace a partir del reconocimiento de la inflación. De la otra manera, la única alternativa que queda, que es la que piensa Vudú, es subir las tasas de interés y enfriar la economía. Nosotros pensamos que si rehacemos el INDEC, si reconstruimos la credibilidad en el INDEC, podemos aplicar estas políticas estableciendo metas graduales. Pero ¿qué sentido tiene plantearse como objetivo bajar la inflación al 15% el año que viene, del 22 o 23 actual, si el gobierno solo reconoce que estuvo alrededor del 9%? Ojo, tampoco lo reconoce totalmente, porque el presupuesto que acaba de mandar presupone inflaciones mucho mayores, aunque la que explicita es también del 9%. Pero la tasa de incremento del IVA, la tasa de incremento de la recaudación impositiva, todo eso hace pensar que el gobierno tiene en mente tasas de inflaciones mucho mayores. Por lo tanto, creo, y les agradezco su presencia, la Unión Cívica Radical, el UDESO, la fórmula que integramos con Ricardo Alfonsín, ha querido hacer esta demostración de apoyo a los funcionarios que fueron desplazados del INDEC y de apoyo al INDEC que tuvimos hasta diciembre del 2006 y a la continuidad de esa política cuanto antes para poder combatir la inflación efectivamente, para recrear las condiciones para crear trabajo en la Argentina. ¿Por qué la inflación real perjudica a los más pobres? Porque la inflación real avanza todos los días, mientras que los salarios de los más pobres avanzan como mucho cada 6 meses. O sea, en el interín de estos aumentos, el pobre, el jubilado, el que depende de un ingreso fijo, ve cercenar su capacidad de consumo. Y no siempre los aumentos salariales recomponen toda la inflación. Además, y mucho más importante, aunque es menos visible, la inflación aleja la inversión. Ningún empresario invierte cuando es incierta la inflación y menos cuando el gobierno miente sobre esto. Esto te descalifica como país. Hay muchos inversores internacionales que ni siquiera consideran invertir en la Argentina a partir de que nuestras estadísticas no figuran en los bancos de datos del mundo. La columna de Argentina está llena de no disponibles cuando se trata de las principales estadísticas. También el INDEC subestima la pobreza. Porque al subestimar la inflación, el INDEC cree que con 5 pesos por día un adulto puede comer. O sea, 600 pesos por mes es el límite según el INDEC para dejar de estar en la indigencia. Claramente, me gustaría que los funcionarios actuales del INDEC encerrarlos y darles 600 pesos a ver si ellos y sus familias pueden comer durante un mes con 600 pesos. Esto es lo que dice el INDEC. Claramente una mentira que se basa en que el pan está a 2.50 y la carne a 10.50. A corto plazo, la inflación le conviene al gobierno porque recauda más, ¿no? Nunca le conviene la inflación. Esto es un disparate que inventan algunos. La inflación ahuyenta, como dije, las inversiones, ahuyenta el trabajo. El tan mentado impuesto inflacionario es un cálculo contable, no es una realidad. Ningún país se hace grande con inflación. Miremos alrededor. Perú tiene el récord de crecimiento económico en la década y su inflación está en el 4% en promedio en los últimos años. Entonces, abramos los ojos, no nos dejemos vender ideas que son totalmente atrasadas. La inflación es un cáncer de la economía porque ahuyenta la inversión y perjudica a los que menos tienen. ¿Usted cree que cuando Cristina dice que va a profundizar el modelo, se va a profundizar la inflación? Yo creo que eso habría que preguntárselo a ella. Yo no le he escuchado a ella mencionar la palabra inflación, por lo tanto no tengo por qué pensar que se va a ocupar del tema.